Estamos aquí en una nueva edición de Conversaciones con el Independiente y en este caso vamos a hablar de empleo. El desempleo juvenil ahora mismo está en el 30%, es la tasa, y somos primeros de Europa y segundos después de Grecia, y a nivel general sí que seguimos siendo primeros de Europa. Entonces, esa realidad al final tiene de fondo muchas otras cosas, como bien sabéis. Están los jóvenes, una generación que tiene que acceder al mercado laboral, que parece que cada vez está más quemada, aunque en España no estamos viviendo un fenómeno como en Estados Unidos de la gran dimisión, o eso dicen los datos por ahora, pero sí que estamos observando cómo el COVID ha cambiado muchas cosas relativas al acceso al mercado laboral. De fondo está también la reforma laboral y todos los cambios legislativos que está impulsando el gobierno para también intentar cambiar estas cifras tan terribles de paro. El problema de las vacantes, del que venimos hablando durante las últimas semanas. No sabemos muy bien por qué hay tantos puestos de trabajo que no consiguen cubrirse cuando hay tanto desempleo y tanta gente que está buscando dónde trabajar. Y bueno, pensamos que al final la mejor manera de abordar todos estos temas es de la mano de quienes sabéis de todas estas áreas y quienes mejor la controláis. ¿Cómo veis esta realidad y cómo la abordáis desde vuestras diferentes organizaciones? Bueno, pues mira, desde el ámbito de las universidades y concretamente desde las universidades CEU, hace tiempo ya que nos hemos mentalizado de que la empleabilidad forma parte es una de las misiones de la universidad, igual que tenemos como misiones fundacionales, ¿no?, la docencia, la investigación o la transferencia de conocimiento y de resultados de la investigación a la sociedad. Pues la empleabilidad es otra de nuestras misiones. Además, la empleabilidad de alguna manera también es una suerte de transferencia, ¿no? Lo que hacemos es transferir a la sociedad de egresados profesionales que deben de ser empleables, deben de tener posibilidades de ser empleables porque reúnen los requisitos, porque cumplen, ¿no?, los estándares que las empresas, que el mercado laboral está pidiendo, ¿no?, a estos recién titulados. Entonces, bueno, pues y en este sentido, ¿no?, atendiendo, ¿no?, a esta misión, ¿no?, que nos hemos marcado, pues desde la universidad tenemos diferentes programas, hacemos diferentes actividades para impulsar la empleabilidad de nuestros estudiantes. Una de ellas, y creo que es la madre de todas, ¿no?, es atender, escuchar las demandas del mercado laboral, ¿no?, atender y escuchar las demandas de las empresas de los distintos sectores para poder trabajar sobre la empleabilidad de nuestros estudiantes, para poder hacer que nuestros estudiantes sean más empleables. Necesitamos saber qué están pidiendo las empresas, qué necesitan, porque solo de esta forma conseguiremos formar a nuestros estudiantes para que se ajusten, ¿no?, al talento que está buscando la empresa en este momento. De esta forma, lo que intentamos, por una parte, es ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de formarse en competencias que ya no son las competencias técnicas propias de cada una de las titulaciones, que por supuesto que sí, que tienen que estar perfectamente formados en esas competencias técnicas, pero queremos también que se formen en esas otras competencias, en esas otras capacidades que algunos llaman transversales, soft skills, que a mí me gusta más llamarlas competencias o capacidades personales o incluso humanas.
y que tienen que ver con ese valor añadido que les confiere a nuestros estudiantes ser competentes, por ejemplo, en el trabajo en equipo, en pensamiento crítico y analítico, en creatividad, en innovación, en capacidad de emprendimiento, en resolución de problemas. Y yo creo que todas estas competencias son un plus que deben de llevarse puestas de la universidad, que deben de llevarse en su bagaje los estudiantes universitarios, y en este sentido pues debemos saber qué capacidades humanas, qué capacidades personales quieren las empresas de cada uno de los sectores para poder ofrecerles a nuestros estudiantes la posibilidad de formarse en ellas. Por otra parte, también necesitamos escuchar a las empresas para ir actualizando, mejorando y adaptando nuestra oferta académica a las necesidades de las empresas. Primero, pues actualizando los títulos ya existentes, por ejemplo, con este tipo de actividades formativas que tienen que ver con las capacidades personales. O ahora que todo el mundo parece volcado en el tema digital, ¿no? En la transformación digital, pues también debemos ofrecer a nuestros estudiantes de todas las titulaciones competencias digitales básicas, ¿no? En todas las titulaciones, no solo aquellos títulos que específicamente forman en competencias digitales, yo que sé, por ejemplo, una ingeniería o una arquitectura o todas las ingenierías en general, sino los propios títulos más clásicos, digamos, derecho, la dirección de empresas, la medicina, las humanidades o incluso la comunicación, ¿no? ¿Por qué no esos estudiantes tienen que tener también competencias digitales básicas adaptadas a cada una de sus profesiones? Bueno, pues todo esto es fruto de un trabajo, insisto, de escucha, de acercamiento a las empresas, porque yo creo que esa relación universidad-empresa o empresa-universidad es algo inexcusable en este momento para las universidades, es lo que de verdad va a generar valor para la sociedad y para el mercado. De alguna forma deberíamos intentar que las empresas formaran parte de la cadena de valor de las universidades y que las universidades formaran parte de la cadena de valor de las empresas. Y en este sentido yo creo que bueno, ahí podríamos dar un salto cualitativo, ¿no? También en esta necesaria e inexcusable relación entre empresa y universidad. Si quieres lo dejo aquí porque como luego me imagino que surgirán muchos temas y podemos ir abordándolos también a medida que surja el debate. Sí, pero al final he hablado, por ejemplo, con Germán del tema de precisamente de todas estas habilidades que desde el sector privado, cuando se buscan posibles trabajadores, a veces faltan, ¿no? A veces no se encuentran y no se sabe muy bien exactamente si se deberían formar desde la universidad, se debería formar incluso desde antes, dónde está un poco este hueco, pero... Para nosotros en Santa Lucía, desde el área de talento en el que lidero yo ahora mismo, es un problema con doble entrada, como si dijéramos. Es verdad que el talento joven o los jóvenes se tienen que adaptar un poco a los requerimientos que tiene la empresa, desde la parte más de esas soft skills o competencias más personales, porque es verdad que antes, pues, yo recuerdo que en mi época muy pocas universidades daban temas o se trabajaban temas más competenciales, y ahora cada vez se está integrando más porque es una necesidad, porque necesitamos tener profesionales preparados para adaptarse a las diferentes realidades que tenemos en las empresas y sobre todo a las culturas, a los cambios, etcétera. Pero por otro lado, nosotros también como empresa tenemos que prepararnos y adaptarnos a este tipo de talento que viene a la empresa, porque tenemos que ser capaces de atraerles. Y esta parte que decías tú de la gran renuncia, nosotros estamos empezando a verlo. O sea, es verdad que en algunas materias o en algunos perfiles sí que hay más escasez de talento, que tenemos que ir a captar directamente incluso a las universidades para empezar a formarles, pero que tienen unas necesidades o valoran aspectos muy diferentes a lo que valoran el resto de empleados de la compañía. Con lo cual nosotros estamos trabajando ahora en segmentar todo lo que es nuestro talento. Entonces lo tenemos segmentado, uno de los segmentos principales que tenemos es el talento joven, y vemos que el employer branding que tenemos que hacer para atraerles, incluso la propuesta de valor que tenemos que ofrecerles a este tipo de talento es muy diferente a otro tipo de talento que tenemos en la compañía, como puede ser el silver, que también es talento y también tenemos que trabajar con ellos.
Entonces, por eso digo que es de una doble entrada. O sea, ellos tienen que estar preparados, pero las empresas también tenemos que prepararnos para saber atraer y sobre todo fidelizar y comprometer a este talento, que es quizá más difícil de fidelizar que otro, porque valoran cosas que hasta ahora no nos habíamos percatado de que podían ser cuestiones que generaran compromiso. Entonces, en ese aspecto, pues tenemos un trabajo también que hacer las compañías. Y luego, desde la parte de esas soft skills, yo creo que no solo en la universidad, sino que tendríamos que ser capaces, al final, son las más difíciles de aprender y esas se tienen que desarrollar. Y cuando antes empecemos a desarrollar ese tipo de competencias, vamos a tener profesionales más preparados para situaciones que, por ejemplo, nos ha pasado con la pandemia, que nadie podía imaginarse que nos iba a venir una pandemia mundial y que nos iban a mandar a casa de la noche a la mañana y que de repente estábamos antes comentando lo difícil que han sido las incorporaciones en pandemia. Porque para incorporarte a una empresa en la que no tienes ningún trato, no ves a la gente, te incorporas desde tu casa, o tienes una serie de competencias, soft skills, como decimos, la resistencia a la frustración. Yo creo que toda esta parte tenemos que fomentarla, la resiliencia, la flexibilidad, adaptarnos, y que esto no se va a aprender de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a trabajar desde las escuelas a desarrollar este tipo de competencias que vamos a necesitar en el mercado laboral. Claro. Me parece muy interesante ese otro enfoque de cómo las empresas tienen que buscar la manera en que atraer a los jóvenes, porque al final supone darle un poco la vuelta al concepto que teníamos hace unos años de los jóvenes no encuentran trabajo en España y por eso muchos se tienen que marchar. Ahora quizá es un poco distinto porque quizá los jóvenes están saliendo porque prefieren otros empleos, están renunciando a unos porque no están dispuestos a aceptar algo cuando pueden optar a otra cosa mucho mejor. Así que... Porque nos han enseñado cosas diferentes. En nuestra época casi nos parecía un mundo pensar que los teníamos que ir a vivir al otro lado del charco, y ahora la mayoría de los jóvenes ya han vivido al otro lado del charco. El trabajo en remoto te da la facilidad de poder estar trabajando precisamente en remoto y estar en una compañía que a lo mejor su headquarter está en el otro lado del mundo. Entonces esto te da una amplitud a la hora de poder elegir y yo soy partidaria de que necesitamos captar ese talento joven. O sea, las empresas tienen que ser sostenibles y solo van a ser sostenibles si entra gente por debajo que nos vaya a dar todo ese talento. Entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a ambos mundos y sobre todo luego, que supongo que lo tocaremos también más adelante, integrarlo dentro de una organización con diferentes perfiles, diferentes generaciones, o sea que al final esto es un trabajo que no es de la noche a la mañana. Claro. Y Germán, desde Andersen, esta realidad, ¿cómo la concebís? Que sois también el sector privado y ahora vamos con Belén desde la parte pública. Pues muchas gracias por la oportunidad de participar en este debate. Yo coincido 100% con lo que acaba de exponer Almudena. Nosotros en otro sector, en otro ámbito, pero vivimos estas situaciones todos los días. A mí, personalmente, antes también lo comentaba, desde el punto de vista de la persona, del estudiante, futuro trabajador, me parece hoy en día un auténtico reto primero es decidir ante la oferta que hay ahora de estudios, de titulaciones, etcétera, el saber un poco por dónde tirar. En nuestra época pues era todo mucho más, la oferta era más básica en cuanto a titulaciones, había muchas que eran incluso un poco todoterreno, por así decirlo, y la gente, acababa siendo abogado, en mi caso, o no, trabajaba en otras cosas que no tenían que ver, pero estudian Derecho, estudian Ingenierías. Ahora la oferta yo creo que es radicalmente distinta, es muchísimo más amplia, mucho más especializada, como todo en general. Y ahora mismo lo que a mí el reto me parece es, desde el punto de vista, insisto, del joven, que tiene que empezar a labrarse su carrera profesional, decir, por dónde voy o hacia dónde tiro con esta oferta ingente de estudios, de posibilidades que hay, y luego hacia dónde voy, porque luego también lo que estaba viendo también que comentaba, que he visto ahora justo en varios medios, es que hay un porcentaje de media hecho a través de un estudio combinado del Ministerio de Universidades y con el Ministerio de Seguridad Social,
que parece que de media un 40% de los estudiantes universitarios están trabajando en algo, digamos, que tiene que ver con la titulación o con los estudios que han realizado. Eso de media, que me parece personalmente, vamos, muy llamativo. Hay porcentajes en la parte alta de estudios que son ya, vamos, el 80% llegaba a trabajar en cosas que no tienen nada que ver con lo que habían estudiado en función de la titulación, como digo. Entonces, desde el punto de vista del joven o de la persona que quiere iniciar esa carrera, pues me parece todo un reto el decidir filtrar toda la información y saber, decir, bueno, pues esto es lo que me gusta, pero también esto es lo que puede tener más posibilidades de futuro, que es lo que se está demandando. Por supuesto, son todos perfiles cada vez más especializados y en nuestro caso, en cuanto a aparte de las competencias técnicas, todas estas competencias de soft skills o transversales a mí me parecen fundamentales. Pero es que esto, no sé, a lo mejor ya está más implantado, pero yo no lo conozco, pero yo creo que esto debería ser asignaturas, digamos, por así decirlo, básicas en todo tipo de estudios, de grados o fines de estudios, el que fuera, pero porque son cosas que es que las vas a tener que enfrentar a situaciones que te van a exigir estas competencias desde el día 1. Normalmente esto no te lo enseña nadie, te lo enseña a la vida, el día a día, muchas veces a golpes de duros, y entonces yo creo que el desarrollo, la práctica de estas competencias es para mí fundamental, aparte por supuesto de las técnicas, ¿no? Propiamente técnicas. Y nosotros lo que hacemos es, pues también nos vemos muchas veces en la tesitura de buscar talento, porque no muchas veces está tan, a pesar de las cifras que se habla de paro en España, etcétera, no muchas veces en nuestro sector también tampoco está muy a la vista, hay que indagar, hay que rascar mucho, y nosotros, hombre, pues con las universidades, pues la colaboración con las universidades en nuestro caso es fundamental, con convenios a la hora de tener estudiantes en prácticas en el despacho, que vean desde el principio, mientras están estudiando, pues la realidad de la práctica profesional, y en ese sentido, pues vamos, es que vamos de la mano con universidades, porque es que es la manera de buscar, de atraer ese talento. Y efectivamente, pues ese talento no solo les tienes que ser capaz de resultar atractivo a la hora de atraerles, sino luego mantenerles, porque es verdad que ahora mismo yo creo que en general pues la gente joven, pues yo creo que en general de manera positiva, pero tiene otros valores, tiene otras prioridades, no tiene tantas ataduras. Efectivamente, pues aunque en España yo creo que sigue siendo un país donde en general le cuesta un poco el cambiar no solo de trabajo, pero de residencia, y ahora es verdad que con el teletrabajo todo se está difuminando un poco, pero yo creo que a la gente también es un reto el retenerla. A mí también me ha parecido muy interesante, y después os preguntaré a todos de qué opináis, esta parte que comentabas de las prácticas y de la entrada a las empresas desde las universidades o desde aquellas instituciones en las que se hayan formado los alumnos, que es algo en lo que el gobierno está trabajando también ahora, a la hora de plantearse un posible estatuto del becario donde se regule un poco más esta entrada, considerando un poco que los derechos laborales de los que comienzan no están demasiado perfilados. Y bueno, aquí entronca también la parte pública, que no es solo estatal, sino también autonómica. Belén, ¿vosotras qué tal? Pues buenos días. Yo me gustaría completar, hacer el 360 de la parte del empleo juvenil que no está en la universidad, que lleva ya años buscando trabajo, que son los jóvenes que entran en las oficinas de empleo, en la red de 42 oficinas de empleo que tenemos en la Comunidad de Madrid, y que bueno, pues tienen media o baja cualificación, y no por ello yo creo que tenemos que seguir apostando por esa empleabilidad. Distinguiría desde la Dirección General de Servicio Público de Empleo dos líneas, la que sería el fomento de la empleabilidad, que es desde nuestro equipo de orientadores laborales que se dirigen a estas personas construyendo un diagnóstico de empleabilidad, yo creo que lo hemos comentado todos, ¿no? Lo importante que es que estas personas sepan su punto de partida, esa foto inicial de las competencias, tanto técnicas como de esas otras competencias que sin duda a mí me parece que son las que le van a diferenciar y que al final
Y dices, oye, es que soy joven, es que tengo un paro de lado. No, tú eres una persona con talento y tu talento es porque tienes estas competencias. Yo creo que hay que insistir mucho en eso para que realmente estas personas se les pueda pues, diseñar esta ruta de empleo. Hay un reto importante que yo creo que está ahí, que es que hay que contar las profesiones. Yo creo que ahí tenemos una carencia de no saber lo que es la ruta de empleo, como ejemplos que nos pasan desde la administración pública, por ejemplo en el sector de frescos, ¿no? En las empresas nosotros tenemos una oficina de empleado que hace la intermediación laboral. No es que no hay carniceros, es que no hay pescaderos, es que no tenemos gente para atender. Entonces yo creo que ahí es un reto que tenemos todos, el contarles ese relato de esas profesiones. Hay muchas profesiones que están sin cubrir ofertas porque, bueno, pues porque a lo mejor no lo contamos, no motivamos. Hay que dar una vuelta a eso, porque es verdad que se quedan muchas ofertas sin cubrir por ese tema, ¿no? Rosa dice una cosa importante, el mindset digital, que no es la alfabetización digital. Yo creo que ahora mismo estamos en un paradigma que todos tenemos que tener la cabeza programada para esas actuaciones que son en clave digital. Todo es en clave digital. La gestión de la información, cómo tienes una reunión. Y yo creo que todo eso también tenemos que ser capaces de transmitirlos hacia estos jóvenes que están ahí. Nosotros desde la Dirección General trabajamos con los ayuntamientos y nos parece muy importante la experiencia laboral. Entonces ahí sí que tenemos contratos que son como el equivalente a la formación dual, le llamamos formación en alternancia, que permite pues, tener esa práctica de empleo y formación, ¿no? Ahora hemos sacado una convocatoria dentro de Next Generation, que es mi primera experiencia en la administración, también para fomentar ese empleo público, porque es verdad que no se está cubriendo ese empleo público porque bueno, pues tampoco se está fomentando esas posiciones, ¿no? Hay otra de las líneas que yo creo que son interesantes, que hemos lanzado por primera vez en el Next Generation, que es el Investigo. Hemos triplicado el número de solicitudes de empresas, universidades y entidades para licenciados para los departamentos de I+D. Me parece interesante para tener esa experiencia laboral, y yo creo que todo lo que acerque a estos jóvenes a esa experiencia laboral, porque ahí es donde van a desarrollar las soft skills. O sea, no sé, las soft skills no se enseñan. O sea, es verdad que comentábamos antes, el tema de la formación, por supuesto, pero yo creo que la formación tiene que dar un giro total. La formación tiene que ser una formación por retos. Al final estás en un proyecto y a partir de ese proyecto tienes todo tu conocimiento de cómo interactúas en un equipo, cómo vas a resolver un problema. O sea, es verdad que hablamos mucho de las potencias blandas, la gente te dice, pero eso se aprende haciendo. Y se aprende haciendo y se forma haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí pues es importante insistir, porque yo creo que es la clave de poder empezar a reclutar. Me parece interesante que adaptéis las empresas al talento, yo creo que si no, pues su supervivencia va a ser complicada, y desde la parte nuestra de empleo, pues hacer esa plataforma de intermediación entre personas y empresas. O sea, hablabas de esa parte de trasladar las necesidades que tienen las empresas a todos aquellos que forman a jóvenes, porque, como decías, hay profesiones que realmente están con vacantes, hay empresas que no tienen a quién contratar y hay jóvenes sin empleo. ¿Ahí crees que hay una falta de contacto? O sea, ¿dónde ves que esté el problema para que uno y otros no se encuentren? La clave de cómo atraer a los jóvenes a esas profesiones que tienen una carrera, que no todo el mundo puede ser Steve Jobs, ¿no? Pero bueno, que hay rutas de carrera importantes y hay jóvenes que a lo mejor no han tenido esa cualificación, pero que pueden seguir una ruta de carrera, como decíamos, en un carnicero, en un pescadero, en ofertas de empleo que están ahí que no se cubren. Luego hay otra parte interesante que es la reinversión, y yo creo que es importante. A lo mejor hay jóvenes que han estudiado filosofía porque les apasiona la filosofía y porque les gusta la filosofía. ¿Por qué no estudian filosofía? Pero ahí sí que puedes girar hacia lo digital y decir, oye, es que a lo mejor tú puedes estar en una pyme de servicios y dar ese clic digital. Yo creo que hay que estar un poco en esa continua renovación de posibilidades, ¿no? Yo creo que ahí, tanto lo público como lo privado, tenemos que ayudarnos. Claro. Pues ahora, bueno, abro un poco todas las cuestiones que planteamos ya a los cuatro, como queráis comentarlo. Para mí es muy importante este tema de las vacantes. O sea, el gobierno calcula que hay unos 100.000 puestos de trabajo que las empresas no consiguen cubrir, que mes tras mes
no encuentran los perfiles que necesitan. Y al mismo tiempo tenemos los 3 millones de parados, ahora un poco menos. Un número muy importante de todos estos parados son jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, parece que aquí hay un poco dos patas. Hay una parte de puestos de trabajo que no encuentran a los jóvenes con la formación que necesitan. Parece que necesitan un tipo de perfil que quizá ha evolucionado más rápido que la formación y las empresas no consiguen dar con ellos. Pero por otro lado está el tema de todos esos puestos de trabajo que, como decías, no se forma para ellos en las universidades y demás, son puestos de otro tipo de cualificación. Y bueno, parece que según lo que el gobierno está investigando, que tiene una mesa abierta para ello, son puestos más relacionados pues, desde con la hostelería, con el sector servicios y que bueno, los jóvenes que salen de las universidades no están dispuestos a dedicarse a ellos. Bueno, no sé si quieres empezar tú, Rosa, o... Bien. Pues yo creo, insisto en la idea inicial, ¿no?, que había lanzado a la mesa, ¿no?, que es una cuestión de ajuste y es una cuestión de que nos escuchemos unos a otros y que intentemos aprender también unos de otros. Y es una cuestión también, pienso, de información y de sensibilización de la sociedad y de las familias y de nuestros futuros estudiantes o actuales estudiantes, porque muchas veces no tienen información suficiente cuando tienen que tomar esa decisión tan importante de qué voy a estudiar, porque qué quiero ser en el futuro, ¿no?, y qué voy a estudiar para ello. Y a veces se quedan en lo tradicional y no tienen en cuenta pues, todas esas nuevas posibilidades formativas que le ofrecen tanto las universidades como también otros caminos alternativos, como puede ser la formación profesional, y no están en su radar, no están en su registro, ¿no? Pues van a lo tradicional, a lo de siempre, ¿no? Es una especie de inercia que cuesta también que los estudiantes sepan que hoy en día pues hay otras alternativas que no son las más tradicionales. No quiero decir ninguna para que no se me acuse luego de que me quito. Pero en este sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo conjuntamente tanto desde las empresas como desde la universidad, pero también desde los niveles formativos anteriores, colegios, institutos, etcétera, y también desde la administración pública, para sensibilizar, ¿no?, a la sociedad, para sensibilizar a las familias, a los estudiantes de todo ese amplio abanico de posibilidades que ahora se les ofrece, que antes no existían y que produce pues, tal vez pues, este gap, ¿no?, entre lo que las empresas en los sectores profesionales necesitan y ya no solo lo que las universidades o los centros formativos ofrecen, ¿no?, sino lo que los estudiantes están dispuestos a estudiar, ¿no?, para lo que están dispuestos a prepararse. Yo entiendo, insisto, que esto es una cuestión de sensibilización, que es cierto que en los últimos años tanto los servicios de orientación profesional, tanto de los colegios, institutos, como de las propias universidades o de otros centros de educación superior, están haciendo un esfuerzo muy grande en esto, pero hay que hacer todavía más. Y si lo hacemos, muchas veces pienso que si lo hacemos de la mano de las empresas y de la mano de la administración pública, pues todavía mejor, porque aquí hay que sumar fuerzas. Al final nos estamos jugando el futuro del empleo y el futuro de nuestras empresas y de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues si vamos de la mano y si vamos conjuntamente, es más fácil que tengamos éxito, ¿no?, que si cada uno dispara allí donde le parece que tiene que disparar. Y ahí hay cosas en las que a veces pues, no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, has hablado tú antes del tema de las prácticas. Yo considero que desde en el caso de las universidades, por ejemplo, pero también en el caso de la formación profesional, donde la formación dual ya es una realidad muy consistente, son las prácticas preprofesionales, son una de las mejores maneras de introducir al alumno, al estudiante en el mundo profesional, que vaya teniendo esa experiencia preprofesional, que además le ayuda también a adquirir alguna de estas competencias, capacidades blandas o personales, ¿no?, que al final pueden ser un factor diferencial a la hora de acceder a un empleo. Y sin embargo, pues a veces parece que no nos ponemos de acuerdo en esto. Y quiero hacer referencia al Estatuto del Becario, del que tú
estabas hablando antes, que no quiero aventurarme a lanzar una opinión ni positiva ni negativa porque todavía no tenemos un texto que podamos analizar y criticar constructivamente hablando, se está pero negociando. parece que bueno, pues que hay una cierta tendencia, ¿no?, a limitar las posibilidades de prácticas para los estudiantes, en este caso pues, universitarios, que es la parte que a mí me afecta. Bajo el argumento de bueno, que es que hay fraude, ¿no?, en este sentido, que muchas veces esto es empleo encubierto y que se utilizan los becarios para los estudiantes en prácticas para no contratar a más personal. Pero bueno, pues a mí me parece un argumento un poco flojo en el sentido de que bueno, si puede ser que haya algunas empresas que hagan esto, pero en general no es así, para nada, y me consta por la cantidad de empresas con las que desde nuestras universidades tenemos relación precisamente para conseguir que los estudiantes hagan esas prácticas que hoy por hoy todas las universidades en todas las titulaciones tienen esas prácticas incorporadas, ¿no?, en el currículo académico. El otro día alguien utilizaba una especie de analogía para decir esto es como si, porque hay gente que incumple el código de circulación, pues vamos a prohibir conducir, vamos a prohibir circular. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí, porque hay algunas empresas que aprovechen esta situación para no contratar más personal, para no ampliar su plantilla y van tapando agujeros con estudiantes en prácticas, porque hay algunas empresas que hagan esto no quiere decir que tengamos que prohibir las prácticas. Claro. Lo que tenemos que hacer es quizá hay que vigilarlo más, establecer unos estándares, pero no prohibir, sino fomentar, ¿no?, que los estudiantes puedan hacer esas prácticas preprofesionales, porque además por los estudios que nosotros realizamos, muchos de los primeros empleos de nuestros estudiantes, de los primeros empleos de contratos laborales ya de nuestros estudiantes, vienen de la mano de esas prácticas, de haber hecho una práctica en una determinada empresa. Entonces yo creo que las prácticas deberíamos cuidarlas, eso sí, prácticas bien hechas, prácticas con una programación, con un seguimiento, con un tutor en la empresa y un tutor en la universidad, prácticas que sean evaluadas igual que lo es cualquier otra asignatura. Yo creo que eso es el camino que hay que hacer, no limitarlas, porque no se puede querer una cosa y la contraria, no podemos querer que los estudiantes vengan ya formados y capacitados y que tengan competencias blandas y todo esto, y luego hurtarles la posibilidad de hacer prácticas o limitarles esa entrada natural, ¿no?, al mercado laboral. Claro. Germán. Yo es que, perdón, un breve apunte a los líderes, porque mi papel de laboralista me toca, ¿no?, de lleno. Yo estoy totalmente de acuerdo, lo de las prácticas es fundamental. Vamos, yo personalmente, en muchas ocasiones hemos contratado abogados en este caso, que han empezado siendo estudiantes en prácticas y que por supuesto esa práctica le sirve al estudiante para enfrentarse a la realidad de su trabajo día a día, desarrollar o aprender estas competencias blandas que comentábamos, y luego por supuesto es una realidad que empieza, y pues es una manera de atraer ese talento y de ver pues realmente gente que tiene un perfil muy interesante, que puedes trasladar una oferta para que una vez acabados los estudios pues se incorpore, etc. Bueno, pues nosotros, vamos, es una fuente de nosotros, es decir, cualquier despacho o empresa en general, es una fuente muy importante de acceso de los estudiantes a las empresas y de las empresas a estudiantes y a talento. O sea, y las prácticas, el regularlas bien, me parece una necesidad, porque a día de hoy hay una especie, digamos, de popurrí normativo con zonas grises que sí que yo creo que da pie o fomenta que haya malas prácticas, para la redundancia, malas prácticas por parte de empresas con estudiantes que al final, bueno, pues quieren, ¿verdad?, que enmascarar ciertas relaciones que son más bien de tipo laboral. Pero es que eso yo creo que con una normativa sencilla, pero que aglutine todos los aspectos y que lo regule de una manera clara y sistemática, eso se tiene no solo que definir, sino que fomentar. Vamos, me parece fundamental. Y nosotros también sí estamos haciendo un seguimiento estrecho de este futuro estatuto del becario, que esperemos que a lo largo de este año pues, esté más desarrollado o ya, digamos, acabado,
pero me parece una herramienta fundamental. Y efectivamente, hay malas prácticas en este sentido, el fraude, sí. Yo creo que incluso, además, es que muchas de nuestra experiencia, porque lo vemos con clientes, muchas situaciones de este tipo, ahora a día de hoy, han venido provocadas porque hay centros de estudios, así digamos, de muy diversa naturaleza, que pretenden llevar a cabo estas prácticas con convenios así un poco de aquella manera con empresas, y a lo mejor a día de hoy, con la normativa que hay, no pueden tener acceso, no pueden participar en este sistema de prácticas. Yo creo que esto lo que hay que hacer en esa regulación, en esa norma del Estatuto del Becario, es quién puede, o sea, qué centros, universidades o centros adscritos a universidades, etcétera, pueden llevar a cabo estos convenios con empresas para tener estudiantes haciendo prácticas, porque ya digo, a día de hoy hay mucha zona gris. No es solo una cuestión de limitar y de regular, sino también de abrir esas prácticas a otras... Más centros educativos, mejor, porque, insisto, bajo un paraguas normativo serio y claro, pero que no, sí. Claro. Yo quiero pensar, si me permites, que harán caso a las empresas, pero también harán caso a las universidades, y que al final lo que es el texto que surja sea un texto razonable y que tenga en cuenta las necesidades y los intereses de todos, pero sobre todo de los estudiantes, porque al final todo esto es para regular una situación, ¿no? que es un beneficio que queremos ofrecer, que queremos seguir ofreciendo a los estudiantes, y si el texto pues no se sujeta, ¿no? a estas premisas, pues será un texto que será más bien pernicioso, ¿no? para los intereses de todos. Entonces, bueno, pues vamos a esperar. Como decía, no quiero aventurar opiniones sin antes haber podido disponer del texto completo. Parece que lo vamos a ver en poco, breve, yo creo que en pocas semanas. Yo decía que es que yo estaba muy de acuerdo también con lo que estábamos comentando ahora mismo, que para mí las prácticas tienen que ser casi un must en todos los estudiantes o cualquier persona que se va a incorporar a un mercado laboral, porque es que realmente la parte teórica está muy bien, pero hasta que no vives esa situación, nosotros estamos llevando y estamos ya convenios no solo con las universidades, es que hemos tenido hasta con colegios, porque mucho de lo que nos pasa, lo comentábamos antes, es que la gente, cuando llega el momento de tener que elegir cuál va a ser la carrera o los estudios o la FP que quieres hacer o cuál va a ser tu futuro, no tienes el conocimiento. Entonces nosotros llegamos a acuerdos incluso con colegios en los que pasan unos días con nosotros, un grupo de estudiantes, les hacemos una ruta por diferentes áreas de la empresa para que puedan empezar a identificar que no todo es ser abogado o ser médico, que era un poco lo que nos pasaba antes, que sí parecía que horas vamos... Es esto lo que decía yo, que no quería decir ni ser abogado ni ser médico. Pero es que parece que en mi época era como tenías como 3 o 4 cosas que podías estudiar, pero es que hay una amplia gama ahora mismo. Tenemos que pensar que además el futuro va a ir porque cada vez vamos a estar más especializados, y a lo mejor incluso, no sé si en España estaremos preparados, pero a no ir buscando tanto la estabilidad laboral desde un contrato indefinido, sino incluso a ser freelance y pudiendo hacer proyectos en los que tú aportes todo el valor añadido y puedas cambiar de proyecto continuamente, que es que eso sería lo que está pasando ya en otros países. Entonces, es verdad que aquí yo creo que todavía estamos muy lejos de llegar a eso, pero cada vez tenemos que ir pensando que tenemos que dar la oportunidad de hacer ese storytelling de todas aquellas profesiones que pueda haber en el futuro, que puedan atraer gente. Nosotros tenemos un grupo en Santa Lucía que contratamos evidentemente desde actuarios, que puede parecer que es como que vienen de la universidad y que tenemos los convenios con las universidades para que hagan prácticas, gerocultores, comerciales. O sea, al final hay un amplio mundo que tenemos que ser capaces las empresas de visualizar y de dar visibilidad a todas aquellas posibles profesiones que pueden interesar. Claro. Ir atrayendo ese talento, como os decía, desde una manera... Sé que la palabra segmentada me sale mucho, es que lo debo tener mucho en la cabeza, pero al final, de la misma manera que cuando tú estás en una empresa y hablas de clientes, tienes que ir enfocándote a quitar de clientes, nosotros tenemos que ser capaces de ir atrayendo el talento donde tenemos que ir a buscarlo, que no va a ser solo la universidad. Claro. Evidentemente, tendremos que abrir muchísimo más las puertas, porque tenemos mucho tipo de talento diferente que tenemos que atraer. Pero para mí las prácticas en cualquier modelo, o sea, ya sea para la FP dual, ya sea para la universitaria, es que tienen que ser un paso previo para incorporarte al mercado laboral. Claro.
Justo le iba a preguntar a Belén cómo ven todo este tema de la regulación de los becarios y al mismo tiempo la otra parte, si el tema de las vacantes puede ser un problema de diseño de la oferta educativa. ¿Vosotros qué creéis? A ver, bueno, yo en este punto, como decía Rosa, todavía no tenemos un texto que nos pueda permitir valorarlo, ¿no? Y lo de la falta de vacantes es que yo insisto, yo creo que la colaboración nuestra desde la administración, ahora después del verano vamos a poner en marcha un aula talento empresa desde un centro de innovación para el empleo que montamos también con fondos Next Generation, a que os invito, porque yo creo que el storytelling de esas empresas en esas posiciones clave puede, bueno, pues dar esa visión a las personas desempleadas, a los jóvenes en este caso, en busca de empleo, de lo que está en cada empresa y también es importante el percibir esa imagen corporativa. Yo creo que cada sector tenéis unas competencias, pero luego cada empresa tenéis vuestra identidad corporativa y yo creo que eso es importante. Y luego hay otro reto que lo lanzo porque yo soy muy atrevida. Desde las oficinas de empleo echamos de menos que haya un feedback de las entrevistas. O sea, es muy importante trabajar conjuntamente orientadores laborales y departamentos de recursos humanos y tener ese feedback, no con nosotros, con esas personas que tendrían esa foto de cómo han hecho esta entrevista, de qué les falta en el pitch para poder preparar. El tema, por ejemplo, que a mí me viene desde hasta la pesada, el tema de customer experience, todo es experiencia ahora. Las personas tienen que tener esa formación de que es un cliente interno y que es un cliente externo. Eso no, en la universidad no sé si lo enseñaron o no, en el colegio os digo yo que no, porque a mí no me lo enseñaron. Entonces, ir formando esa empleabilidad y trabajando con esas personas, porque yo creo que eso al final va a revertir en talento y en empresa, ¿no? Claro. Y sería importante tener esa información de primera mano de las empresas. Claro. Otro tema del que no hemos hablado, o hemos pasado un poco por encima, dentro de todo el tema de la sobrecualificación, está entronca con el tema de retener talento, de saber qué es lo que quieren esos jóvenes para que no se marchen, para que no renuncien a los empleos que hay aquí en España y vayan buscando otros. No sé si creéis que se está ofreciendo quizá a los jóvenes demasiado poco, no sé si demasiado poco sueldo, demasiado poco condiciones demasiado poco flexibles, por ejemplo, que se debería fomentar más, pues no sé, el teletrabajo, que ellos buscan quizá ciertas condiciones en ciertos puestos de trabajo que no están encontrando. Me miras. Te miro, bueno, creo que tú sabes mucho de todo esto. Nosotros justamente este mes pasado hicimos un análisis de las personas, de un poco de cómo teníamos ese talento joven en las compañías, porque es verdad que, bueno, pues esto es una realidad, estamos empezando a tener, hasta ahora en nuestra compañía la rotación era prácticamente inexistente y ahora pues empieza a haber más rotación. Entonces, es verdad que ha pasado una pandemia, es verdad que ahora parece que hay más movimiento, que llevábamos 2 años muy, muy estancados, pero queríamos analizar un poco qué es lo que podía estar pasando. Entonces, vimos 2 cosas. Una, entre comillas, penalizábamos a la gente que entraba desde el inicio con unas prácticas o una beca que luego continuaba y se incorporaba a la empresa. ¿Por qué? Porque su camino era, su recorrido a nivel compensación, podemos hablar, más complicado, era claro. Más lento que cuando sales a fichar en el mercado, que tienes que al final pues competir con un mercado que tienes que atraer a la gente. Entonces dijimos, vamos a hacer un plan que de verdad hagamos una aceleración de esas personas que entran desde los inicios para que realmente en un periodo de 3-4 años estén posicionados a nivel retributivo como el resto de las personas que vienen de fuera del mercado. Eso por un lado, porque sí que es verdad que vimos que eso podía estar pasando. También es verdad que lo que os comentaba al principio, lo que perciben o lo que valoran este tipo de talento es muy diferente del que se valoraba antes en la empresa, o por lo menos nos estamos encontrando cosas diferentes. Entonces tenemos que intentar hacer, como decía, propuestas de valor más adaptadas a cada tipo de talento que tenemos en la organización. Y cuando digo tipo de talentos, porque para mí talento no es solamente el talento joven, tenemos muchísimo talento de otro tipo, pero sí que por lo menos ser capaces de hacer ese análisis, de saber qué es lo que están buscando y qué es lo que valoran más y luego ver el retorno de inversión, evidentemente, de las cosas que podemos ofrecer y que realmente haga que el engagement sea superior. Y parece que, por ejemplo, una de las cosas que sí que están valorando más es esa capacidad o flexibilidad a la hora de lo que es el trabajo, ya sea
por horarios o por tipo de trabajo que sea más remoto o que no sea simplemente el presencial. Entonces eso también lo tenemos que hablar. Ahora, tenemos que ser conscientes de que no todos los trabajos se pueden hacer en remoto. Claro. Nosotros tenemos muchísimo trabajo que es necesariamente presencial y que también tenemos que intentar que haya equidad dentro de la organización, porque si no parece que hay empleados de primera y empleados de segunda. Claro. Y eso tampoco creo que sea. Entonces, ser capaces de hacer todo esto dentro del mismo marco y en el que esté alineado con nuestra cultura y nuestros valores, pues eso es lo que nos encontramos ahora mismo como gran reto encima de la mesa.